unos cambios, o mejor dicho, una inventada, de la mano de un personaje llamado Sandy Frank. Violencia, muerte, destrucción, incluso seres hermafroditas. Estaba claro que unos dibujos animados así no estaban preparados para los niños americanos de finales de los 70. Por lo que decidió, ni corto ni perezoso, realizar algunos pequeños cambios. Bueno, en realidad pequeños no. Cogió el guión, los personajes y las tramas y las editó, cortó e inventó creando el producto que vimos en los televisores de Occidente. Tanukis, aparcad las naves espaciales, dejad las espadas láser a un lado y prepararos para descubrir cómo una de las series más míticas de la televisión fue literalmente una inventada histórica de proporciones épicas. Censura, recortes y personajes sacados de la manga en un despacho. ¿Estáis listos para que os explote la cabeza y tal vez para destrozar un pedacito de vuestra infancia? Pues arrancamos. Muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de tu podcast de Japón, Tanukis de Kioto. Yo soy Jordi. Yo soy Fran. Y hoy os traemos el episodio número 19 de esta quinta temporada. Hola, hola, ¿qué tal, Tanukis? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de vuestro rinconcito sonoro de Japón. Si hoy es vuestro primer día que nos escucháis, aquí un servidor, soy Jordi Job o Yopet y llevamos desde 2021 hablando del país nipón en este podcast. Antes de nada, quiero mandar un abrazo gigante y dar gracias a todos los Tanukis que nos habéis estado dejando comentarios estas semanas. Un saludo para Hal Metal, Jaguar, Atrus Mediavilla, Lorena Cotoquino, Batman 8 bits y para Alberto Poncela, Master Lancer. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, Tanukis. Y nada, hoy os quería comentar una cosita, quiero compartirlo con vosotros. Esta semana he estado a tope, pero he encontrado un tiempecito para jugar a un juego de la Switch que se llama Kabuto Park. Si no lo conocéis, es un jueguecito con un estilo visual cozy, súper relajadito, y que básicamente es como ser un niño japonés en pleno verano, por ahí en el campo, cazando bichos con tu red y luchando contra otros niños y sus bichos. De verdad que transmite una paz brutal, y solamente pues me ha costado 500 yenes en su versión digital en la Store japonesa de Nintendo Switch. Y oye, ha valido cada yen. Es ideal para desconectar, y por cierto, ¿vosotros estáis jugando algún juego? ¿Tenéis alguna recomendación para sentirnos un poco más cerca de Japón sin tener que pagar el billete de avión? Dejádmelo en los comentarios que os leemos. Y hablando de cosas que se vienen, ojo al mes de agosto que nos espera. Ya es costumbre en esta temporada, así que mantendremos la publicación semanal. Apuntad bien, vamos a tener un episodio especial para mecenas sobre la cultura y sociedad japonesa. Volvemos con 3 episodios para el DeLorean in Japan, con un gran tomodachi que seguro que a muchos echáis de menos en los podcasts. El primero, veremos cómo se prepara el viaje, con consejos y rutas que quiere hacer. Y ojo, que para el segundo, contactaremos con él directamente en Japón, para ver cómo está yendo todo por ahí y qué tal esa emoción palpable. Y en el tercer episodio, veremos cómo ha ido todo por el país nipón, sus vivencias y tips de ayuda que seguro que os ayudan y van muy bien para vuestros futuros viajes. Además, Javi nos va a traer un Cruzando la Frontera del Manga con una nueva novela gráfica que trae alguna sorpresa incluida. También tendremos un episodio veraniego de la cápsula Hoi Poi de Fran llena de cultura pop. Y cerraremos este mes tan coloroso con Historia entre dos mundos, donde Diana Roseit y Rubén Bartolomé nos hablarán de la imagen de Japón en España durante la era Meiji. Eso sí, este último episodio será exclusivo para nuestros mecenas de iVoox. Recordad que podéis apoyar al programa, a este podcast, desde tan solo 1,99€ al mes, lo que viene siendo un cafelito aquí en España o, al cambio, un onigiri de tuna mayo y un café voz de máquina en Japón. Y tan mal, ¿verdad? Igualmente, si no podéis haceros mecenas, no pasa nada, porque con un simple like, unas estrellitas o con un comentario nos ayudáis una barbaridad para darle caña al algoritmo y llegar a muchos más tanukis. Y ahora sí, vamos al lío, que siempre me enrollo. Hoy nos subimos a la nave de la nostalgia, pero cuidado,
porque Fran nos trae una cápsula de Hoi Poi que va a hacer temblar los cimientos de lo que queríais saber sobre vuestra infancia en los años 80. Vamos a destapar una mentira y de las gordas. Fran, dale al play. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Muy buenas tanukis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Fran. Estamos de vuelta a un episodio más con la sección de Cultura Pop, un espacio donde hablamos y descubrimos elementos de la cultura de masas nipona reducidos a pequeñas cápsulas. Unas píldoras que, como os comentamos en el primer episodio de la temporada, no están selladas. Es posible personalizarlas con los temas que más os interesen o de lo que sintáis curiosidad, tan solo dejándonos un comentario en iVoox o en la plataforma que uséis para escucharnos. Dicho esto, hoy vamos a recoger el guante de uno de nuestros tanukis más fieles, que además esta temporada forma parte de nuestro equipo con su estupenda sección Cruzando la Frontera del Manga. Sí, eso es, nuestro querido Javi Ward. Así que, atendiendo a su petición, hoy vamos a hablar de un olvidado anime que fue todo un referente en su género en Japón y una revolución a principios de los 80 en Occidente. Hoy hablamos de Gatchaman. Hoy hablaremos de nostalgia, de una generación que vivió su infancia en los inicios de la década de los 80. Un momento donde el anime era un producto desconocido procedente de las antípodas. Series como Banana y Flappy, Heidi o Candy Candy, entre muchas otras, llenaban la parrilla infantil de los dos escasos canales de la televisión pública española disponibles. Aún tendríamos que esperar unos años para que las televisiones autonómicas y las privadas aparecieran junto a la explosión del anime en Occidente. Aquí en España, los fines de semana del año 1980 tenían como protagonista el balón de fútbol, juegos populares como las canicas o simplemente estar en el parque con los amigos. Una rutina de diversión para casi cualquier niño, donde el inexistente entretenimiento digital solo podía verse en películas como Flash Gordon o El Imperio Contraataca. Un fin de semana que pasaba en un suspiro y que al llegar el domingo por la tarde, los deberes y las tareas de última hora acechaban a los más rezagados sin dejar tiempo ya para ningún tipo de diversión. Aunque en realidad solo quedaba un pequeño momento de desconexión, un último entretenimiento que comenzaba al encender el televisor. Coleccione las mejores imágenes del mundo con el vídeo Betamax Sony. Este Sony es todo perfección. Batalla de los planetas. Son 5 jóvenes y su robot. Kagaku Ninja Tai Gatchaman, también llamado Fuerza G, Eagle Rider
o como lo conocimos en España, La Batalla de los Planetas. Es un anime de ciencia ficción emitido por primera vez en Japón en el año 1972, justo en el mismo año del estreno de Mazinger Z. Una fecha muy importante debido a la aparición de los superrobots tripulados. Ambas series fueron toda una revolución y un éxito en cuanto a espectadores. Es importante destacar que las obras de Go Nagai, el citado Mazinger Z y Devilman, u otras como Candy Candy o incluso Doraemon, partieron, como es habitual, de un manga para convertirse posteriormente en anime. En cambio, Gatchaman fue un producto creado directamente para televisión. Una idea original de Tatsuo Yoshida, que si no lo conocéis es el mangaka responsable de la serie Match Go Go Go, llamada en Occidente Speed Racer o Meteoro. Fundador del estudio de animación Tatsunoko Productions, fue uno de los pioneros del medio a finales de la década de los 60, con éxitos como Judo Boy, Tekkaman, la adaptación de Speed Racer que ya hemos mencionado y por supuesto La Batalla de los Planetas. Un anime que consta de 105 episodios dirigidos por Hisayuki Toriumi y emitidos en Japón entre el año 1972 y 1974. Esta serie narraba las aventuras de un grupo de 5 jóvenes que son reclutados por el profesor Kozabaru Nambu para enfrentarse a la amenaza de los habitantes del planeta Galactor, unos invasores que pretenden conquistar la Tierra utilizando numerosos monstruos mecánicos. Nuestros protagonistas visten llamativos trajes con aspecto de ave dotados de alta tecnología que les otorgan habilidades sobrehumanas. Además, cada uno de ellos pilota un vehículo diferente acorde a sus habilidades. Si nos centramos ahora en sus personajes, tenemos a Ken Washio, principal protagonista y líder del grupo. Pilota el G1, que es un jet supersónico. Luego está Yo Asakura, el segundo al mando, un personaje muy temperamental y conflictivo que conduce el G2, un coche de carreras avanzado. También tenemos a Yun, una experta en tecnología y explosivos, que pilota una motocicleta a toda velocidad denominada G3. Jinpei, que pilota el G4, un vehículo apto para todo tipo de superficies que incluso puede volar. Y por último, Ryu Nakanishi, el piloto del God Phoenix, principal arma del equipo de Gatchaman, una nave combinada como resultado del acoplamiento de todos los vehículos del equipo. Como estáis viendo, los personajes, sus trajes y la combinación de sus armas para formar el vehículo definitivo son los mimbres de algo que nos resulta bastante familiar, pero de ello hablaremos más adelante. Como siempre, detrás de un grupo de héroes siempre están sus antagonistas, y aunque podemos decir que el líder supremo de los invasores de Galactor es Sosai X, una entidad enigmática y sin forma física conocida, en realidad el villano principal es sin duda Berk Katse, un icónico personaje y segundo al mando de Galactor. Con un aspecto andrógeno, tiene la capacidad de cambiar de sexo a voluntad. Un personaje cruel, manipulador y tremendamente inteligente, encargado de ejecutar los planes del líder supremo. Su nombre, Berk Katse, proviene de alemán y significa literalmente gato de montaña, muy al tono de su característica máscara lila de orejas puntiagudas, recordándonos al felino. En cuanto al argumento, este se divide en 3 subtramas,
que tienen como leitmotiv el combate con Galactor y profundizar en el pasado de alguno de los personajes. El éxito fue tal en Japón que se produjeron 2 secuelas, Gatchaman 2 y Gatchaman Fighters. Ambas también fueron emitidas en otros países, y en particular la distribuidora estadounidense Saban combinó episodios de las 2 series para dar lugar a una nueva adaptación llamada Eagle Riders. En realidad, el papel de Gatchaman trascendió más allá del éxito en Japón, ya que, como hemos dicho anteriormente, su estética, el formato de equipo de 5 superhéroes y la combinación de vehículos para formar un arma suprema son las características que definen la franquicia Super Sentai. El rey del manga, Shotaro Ishinomori, del que ya hablamos la temporada pasada con el héroe Kamen Rider, se le ha otorgado padre de este tipo de series dentro del género del tokusatsu. Aunque en realidad, en la década de los 70, tanto Gatchaman como alguna de las obras de Ishinomori, hablamos de Cyborg 009, se alimentaron de forma recíproca para definir lo que años más tarde serían los Power Rangers que todos conocemos. Llegados a este punto, es muy probable que si solo has visto la serie en español, todo lo que te he dicho hasta ahora no te suene absolutamente de nada. Aunque os prometo que si hacéis el ejercicio de ver el primer episodio, tanto en la versión original japonesa como alguna de las versiones emitidas en Occidente, que las podéis encontrar en YouTube, descubriréis que ambas series no tienen prácticamente nada que ver. Unos cambios, o mejor dicho, una inventada, de la mano de un personaje llamado Sandy Frank. Ahora vamos a dejar las oficinas de Tatsunoko Productions en la zona de Musashiro, al oeste de Tokio, para viajar al glamour de la ciudad francesa de Cannes, concretamente al año 1978. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi. El productor televisivo estadounidense Sandy Frank llegó a la conferencia MIP TV, famosa por ser uno de los mayores mercados mundiales para la compraventa y distribución de contenido audiovisual, con la intención de comprar alguna licencia extranjera de ciencia ficción y introducirla en el mercado norteamericano. Ya lo hizo antes, con las películas de Kaijus y el famoso Gamera, así que ahora era el momento de probar cosas nuevas. Quedó tan sorprendido al ver la serie de Gatchaman que no dudó en comprar sus derechos. El problema fue al volver a Estados Unidos y profundizar en la serie. Violencia, muerte, destrucción, incluso seres hermafroditas. Estaba claro que unos dibujos animados así no estaban preparados para los niños americanos de finales de los 70. Por lo que decidió, ni corto ni perezoso, realizar algunos pequeños cambios. Bueno, en realidad pequeños no. Cogió el guión, los personajes y las tramas y las editó, cortó e inventó creando el producto que vimos en los televisores de Occidente. Además, aprovechando que solo había pasado un año del estreno de Star Wars en la gran pantalla y su tremendísimo éxito, las modificaciones y la edición se hicieron de forma que se pareciesen lo más posible a la obra de George Lucas. Y esto es un dato importante, ya que si miramos un poco la versión de Sandy Frank, está llena de estas inspiraciones. Por ejemplo, el diseño de las letras de la cabecera es el mismo que al principio de la película de Star Wars. O el propio nombre, la batalla de los planetas, acá la guerra de las galaxias, guiño guiño. O que la chica protagonista del equipo se llame Princesa en vez de Jun, recordando a una tal Leia,
Y bueno, qué decir de la música, ¿no? Llena de fanfarrias como en Star Wars, que comparada con la versión original que hemos escuchado al principio de la cápsula, no tiene nada que ver. Y no solo eso, se sacó de la chistera a algunos personajes, contratando a un estudio de animación para rellenar el contenido cortado y darle significado al guión. Por ejemplo, añadiendo a personajes como un robot tipo R2D2 llamado Zar 7, un perro llamado Roberto 1 o un superordenador llamado Susana. O si volvemos a hablar del enemigo principal, Berkatze, aquí llamado Zoltar, su aspecto fue ligeramente redibujado, pensando que los pobres niños no entenderían a un ser hermafrodita. Aunque si volvemos a Mazinger Z, el famoso Barón Ayuda también poseía una dualidad de género similar. En resumidas cuentas, cogieron esos 105 episodios y crearon un producto totalmente diferente. Pero como siempre, la nostalgia se abre camino y pese a eso, para muchos es un gran recuerdo de la infancia, llena de naves espaciales, robots y combates que atraparon a gran parte de los niños de principios de los 80. Ahora sí, llegamos al final de esta cápsula, donde hemos hablado un poco de Gatchaman. Y pese a que, como sabéis, soy de una generación distinta, con Dragon Ball como estandarte, debo reconocer que he disfrutado mucho viendo, investigando y analizando esta mítica serie. Así que muchas gracias, Javi War, por tu petición. Y nada, Tanukis, como ya os comenté, en esta sección de Cultura Pop estamos encantados de recibir vuestras peticiones, así que no dudéis en dejarnos un comentario. Y bueno, me despido dándoos las gracias por escucharnos y os dejo el segundo opening de la Batalla de los Planetas, que al igual que el primero, también está interpretado por el famoso grupo infantil de la época Parchís, que por cierto me parece un temazo. Así que adeu. Madre mía, Fran, me dejas loco. O sea, que el Comando G, que muchos teníamos en la cabeza que era un copia y pega digno de un estudiante del día antes de entregar un trabajo, es alucinante lo que hacía el amigo Sandy Frank con las tijeras. De Star Wars, robots inventados, censura por todas partes y se quedan tan anchos. Brutal la investigación y brutal esta cápsula Hoi Poi que nos has traído hoy, Fran. Mil gracias, como siempre, y oídme, Tanukis, ya sabéis que esta sección la construimos entre todos. Entonces quería preguntaros qué mito de la cultura pop japonesa, anime, retro gaming, juguete o curiosidad creéis que destapemos en las próximas cápsulas. Dejad vuestras peticiones en los comentarios, que Fran toma nota de todo ello. Y bueno, madriguera, hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un viajecito intenso al pasado, de esos que te dejan pensando en cuántas cosas más nos habrían colado en la televisión cuando éramos críos, ¿verdad? Pero antes de irme, os lanzo la pregunta del día. Quiero que vayáis ahora mismo a la cajita de comentarios y me respondáis, además de Kabuto Park, que os he comentado al principio de este episodio, ¿qué otro videojuego os transporta inmediatamente a Japón o os da esas vibras niponas veraniegas tan chulas? Queremos recomendaciones para la comunidad y sobre todo para este veranito. Y bueno, hablando de esto, de motos y de Japón, os suelto una perlita. Y es que dentro de un rato me voy a coger la moto y me voy a ir a Japón, tal cual os lo digo. Pero tranquilos, que no de la manera que estáis pensando. Creo que lo voy a dejar aquí y tal vez en el próximo episodio os desvelo este misterio. De verdad, Tanukis, que mil gracias a todos por estar ahí, por dedicarnos un ratito de vuestro tiempo y por dejarnos ese corazoncito en iVoox, el me gusta en YouTube, esas estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o desde la plataforma que nos estéis escuchando. Realmente nos da la vida leer vuestros comentarios y ver que esta madriguera llena de Tanukis sigue creciendo. Así que cuidaros mucho, cuidaros del calor, hidrataros, jugad a cositas bonitas y nos escuchamos la semana que viene. Adeu.